Vamos a trabajar con hoy los gestores, manejadores de base de datos. El más práctico con el que siempre hemos trabajado esta iniciación a lo que es la plataforma de manejo de gestor es con Exam. Exam en este caso es una aplicación que él viene ya instalado con varias. A ver, aquí lo tengo. Permíteme compartir la pantallita. A ver. Déjame esconder el video entonces para tener una mejor, no consuma tantos recursos y así vamos bien. Entonces vamos a trabajar con Exam como te venía contando, Cristian, y en este caso yo también lo tengo instalado aquí en mi computador. Aquí lo tengo, Exam. ¿Cuáles son las particularidades de Exam y las de todos los gestores? Los gestores son simplemente una plataforma que funciona sobre un servidor. ¿Por qué sobre un servidor? Porque en ese servidor es donde el que va a administrar nuestra base de datos, y Exam como es esa interfase o esa relación, ese intermedio entre nuestra ejecución, nuestras instrucciones y el lenguaje, en este caso SQL, que es el que administra la base de datos. Que se puede manejar bajo consola, sí. Muchas de las plataformas, en este caso a través de software libre, para el manejo de base de datos lo hacen a través de consola. Pero muchos de las nuevas versiones que se manejan ahora lo hacen a través de plataformas porque la gestión es mucho más fácil, no hay necesidad de aprendernos completamente todo lo que significa la parte de la codificación, sino que ellos ya nos traen ese entorno visual que nos facilitan el manejo. Exam particularmente aquí tenemos el entorno MySQL, es el que trabaja Exam. Debemos iniciar el servicio, en este caso representa para nosotros asignarle un recurso del computador para que él pueda trabajar, en este caso el lenguaje, pero de igual forma para que nuestra plataforma interactiva pueda, en este caso, funcionar, nosotros debemos darle el acceso también a ese servidor que es el que nos está visualizando esta plataforma. Nosotros debemos iniciar estos dos servicios. Con ellos dos trabajamos totalmente lo que significa el entorno. Cuando ellos se colocan en verde quiere decir que ya están activos y están funcionando correctamente. Muchas veces al proceso de instalación, a veces uno de estos inicios quedan en color rojo. Eso significa que hay un conflicto con los recursos al momento que se hizo la instalación. Es recomendable reinstalar la aplicación para que pueda funcionar correctamente. Cuando ya los dos servicios funcionan, entonces aquí tenemos las opciones que te permite. Esto que tengo aquí es en este caso también el menú de opciones que Exam nos permite para trabajar con las 5 aplicaciones que él viene con este paquete integrado. Nosotros simplemente le damos al botón de admin y él le va a levantar esto que es lo que yo tenía comentando, que son esas interfaces que me permiten trabajar el lenguaje. En este caso vamos a trabajar MySQL, SQL, bajo un entorno muy parecido a lo que representa una página web, a lo que representa un menú con iconos y botones, que es lo que nos facilita la parte del lenguaje. Aquí está cargando. Vamos a configurar aquí que me levante. Dios te bendiga. A ver, yo quiero que él me levante. Yo creo que aquí lo vemos en la parte de la configuración. Y quiero que él me lo levante. No, el lenguaje está solamente me permite estos dos lenguajes. El puerto no tiene ningún conflicto. Tampoco me lo muestra aquí. A ver, permíteme a ver si me lo levanta, porque me lo mandó a levantar en Edge y aquí Edge, aquí está levantándolo en Chrome. Ok, ya levantó, no hay ningún problema. Él por defecto lo va a tomar en el navegador que tienes en el computador, en este momento definido como tu navegador por preferencia. Esta parte ya vamos haciéndolo a la par. Cristian, ¿te parece? Dime si tú puedes levantar en este caso. Mira, dime. es que sí quería comentarle, es que
generando error en el SAMP al activar al darle start al MySQL. Es que en la guía de aprendizaje decía que debíamos hacer el proceso de instalar ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. MySQL Server, decía la guía de aprendizaje, y pues en el proceso de instalación creo que debía uno conectarlo con el servidor, con el puerto 3306 creo, y si no estoy mal eso es lo que se me está generando error, pero la verdad no, o sea, me dice usted que hay que volverlo a instalar el SAM por si genera error. ¿Te está generando error? ¿Es el exam o el SQL o el otra aplicación? El SAM en general. Ahora, mira, ve. Una de las opciones que podemos hacer es la siguiente. Cuando tú levantas la página aquí de control, Juan David, buen día, ¿cómo estás? Aquí en la parte de la configuración, como yo entré aquí, tú lo inicias. A ver, aquí en el punto INI, aquí. Vámonos acá, permíteme aquí. Tienes una configuración. Lo acabé de abrir en este momento. Yo creo que es la parte de aquí de los puertos. Mira, este es el puerto por defecto que levanta el servidor. Él te levanta el 80443, que era lo que me estabas comentando, ¿cierto? Trata de cambiarle al menos la última salida de lo que es la parte de la escucha, que es lo que él está tratando de generarte el conflicto. Porque este que tengo yo lo tuve que reinstalar porque también me daba ese conflicto. No sé si es el momento de que uno lo instala, que Windows es el que determina cuál de los servicios o cuál de esas rutas de esos puertos él le asigna y le da un conflicto. Trata de entrar aquí y cámbialo. Ponle el 445, cámbiale cualquier número lo que tienes aquí para que entonces se evite ese problema de la escucha con el servidor. Si no, te tocará ir a reinstalarlo nuevamente. Ya esa parte sí es un poquito más, como decirlo, más técnico, de determinar exactamente cuáles son los recursos que Windows asigna a una aplicación al momento de la instalación. ¿Cómo es que usted le genera esa ventana en general? Esta que está aquí. La que acabo de mostrar. Ya tú tienes la ventana del control panel activa, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Cuando vaya, uno le da aquí, espérate, yo paro el servicio. Juan David, estamos trabajando con la parte del exam para hacer la práctica del manejador de base de datos. Lo hacemos con exam porque es uno de los más sencillos. Realmente a ustedes los que los piden en la evidencia es el código, o al menos en este caso la estructura de la base de datos codificada. Podemos hacerlo de manera de hacer la evidencia con las características y los requisitos exigidos con esta herramienta que es mucho más sencilla. Ya ustedes cuando se especialicen un poquito más podrían trabajar con la herramienta en este caso de su preferencia para el desarrollo de las bases de datos. Estaba comentándole a Cristian que de las plataformas que hemos interactuado y hemos comentado durante el curso, tanto Edutin como Udemy, lo que pasa es que cobra, pero Edutin es gratis. Ustedes pueden hacer todo lo que está en Edutin gratis, y si desean el certificado, bueno, obviamente tendrán que pagarlo, pero te da el acceso a la información. Udemy no te lo deja, sino como un demo si tú no cancelas el servicio. Entonces ustedes escogen allí cualquiera, pero las de Udemy yo he trabajado con ellas, le comentaba a Cristian, y han sido muy buenas. Cristian, aquí en el control panel, cuando uno empieza a iniciar el servicio, fíjate que él va arrancando y me dio en verde. Aquí me está mostrando el puerto. Si esto te queda en rojo es porque hay un conflicto con alguno de los puertos que tienes aquí de trabajo. Ojo, si el problema es aquí con los puertos, lo podemos cambiar. Si el problema es con los P y D que tengo aquí. El servidor Apache sí levanta, sí inicia, lo tengo en verde, pero es el de MySQL, cuando le doy a start me genera unos errores. Y te pone todo esto en rojo aquí en la pantallita, ¿verdad? Sí. Yo traté de cambiarle, así como te estaba diciendo, aquí él me levantó el servicio. Cuando yo me fui a la configuración, a ver, lo que hice fue tratar de cambiarle el puerto aquí. Uno lo ve aquí en el punto INI, acuérdate que el punto INI simplemente es el recurso. Mira, este es el puerto que me está zumbando, o sea que él está manejando para la conexión. Entonces yo lo que hice fue agarrar este puerto que el MySQL me levanta y le cambié este número, este que tiene aquí. Porque fíjate que es el puerto que me define para para que el servidor escuche las peticiones que en este caso MySQL quiere hacerle. Ingresa aquí y cámbiale este que tú tienes acá. Fíjate. Yo tengo ese mismo puerto, el 3306. ¿Y te está dando conflicto? Sí.
Vamos a ver, entonces vamos a verificar, entonces si puede hacer que aquí entra a la pestañita que tiene config ini y vamos a ver si es exactamente lo mismo. Aquí, la config, y nos vamos aquí a la parte de los servicios y los puertos. ¿Tienes el mismo que me aparece aquí en la pantalla? Sí, yo tengo el mismo, Apache 2.4, Mainport 80 y el SSL port 443. Ajá, ese es el del Apache. Ve la pestañita que está al lado. Al lado dice MySQL. ¿Te dice el mismo? Sí, MySQL 3306, en la pestaña MySQL. Entonces ya no es la aplicación, es el Windows el que está generando los conflictos, que no te está permitiendo los servicios. En ese caso lo que hacemos es reinstálalo. Baja, ¿sabes qué te recomiendo? Una versión anterior. Yo coloqué la versión, yo me bajé una versión como de tres puntos atrás. No la última, no instales la última versión. Trata de instalar una de las versiones viejitas. Igual va a funcionar normal. Lo que es la parte del entorno va a ser exactamente igual al que tenemos nosotros aquí. Yo instalé, sí. Voy a desinstalarlo y la instalo de una vez. Ok, pero entonces, bueno, mientras va trabajando esa parte de allí, vamos comentando si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con las evidencias, hay alguna que necesiten que active. Les estoy pendiente con la evidencia del XML, chicos, de verdad me disculpa, pero es que he tenido un trabajito porque en presencial tengo 4 fichas de formación y el trabajito está como muy extenso. Yo les voy a enviar esa evidencia para que entonces simplemente lo adecúen, como les comenté, las pantallitas, al menos las imágenes, cambiemos las imágenes a las que ustedes tienen asociadas. La estructura la pueden dejar igual, pero cámbienme las imágenes y el logo en el caso si lo están empleando, o la parte textual, yo les voy a indicar exactamente en qué parte se va a cambiar. Lo que nos pide esta evidencia en la parte de planeación es hacer así como el mapa de navegación de la página, pero lo vamos a hacer como si fuera el XML. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Juan, ¿tú pudiste instalar el exam? No, señora, yo no lo he instalado. Lo que vamos a tratar es instalarlo para que hagamos la creación y la práctica de una base de datos aquí en el examen y veamos cómo son estas plataformas en este caso interactivas, que nos facilitan el manejo de la gestión de los bases de datos. A veces los que se especializan por el área de base de datos la manejan con código desde la consola, pero para nosotros que solamente utilizamos la base de datos como ese espacio para almacenar y recoger información para nuestro sistema, no necesitamos esa profundización en el área técnica, al menos en la parte de datos, sino la creación, conocer cómo se maneja, cómo se edita, cómo se accesa a ella desde nuestra aplicación, y obviamente definir todo lo que es el proceso de la creación de la misma, pero ahora a través de una base de datos, a través de esa plataforma que me permite esa interfaz gráfica y visual que me facilita el proceso. Estamos trabajando con Exam porque Exam tiene lenguaje SQL y es una de las aplicaciones más sencillas de manejar, porque él hace todo lo que es la parte de la instalación, de la conexión, de establecer la ruta, de establecer los puertos con los que puedes interactuar con el servidor, y automáticamente te da todo ese acceso a la creación del servidor. En las otras aplicaciones tienes que tú montar el servidor para poder trabajar con la plataforma. Entonces allí sí genera un poquito más de conocimiento técnico, no complicado, pero sí hay que dedicarle tiempito. Lo que queremos es al menos conocer cómo es el entorno de un gestor, que maneja base de datos. Entonces, mientras el compañero Cristian, que está haciendo la instalación, también lo hazlo en casa, de todos modos el video les va a quedar aquí guardadito. Yo voy a arrancar la práctica para que hagamos uno de los que... pero yo ya lo tengo levantado aquí. Cuando el servicio se inicia, esto es lo que tenemos en una plataforma de un gestor, de manejador de base de datos. Cambiará alguna parte de los iconos, de los menús textuales que las plataformas nos puedan mostrar, pero el entorno generalmente es el mismo. ¿Qué es lo que hacen estos entornos? Fíjense que nosotros tenemos aquí ya a nivel visual las bases de datos que están definidas, en este caso por defecto con la aplicación, y tenemos menús que me muestran diferentes
opciones de una forma mucho más práctica. Aquí tengo información de lo que representa en este caso la aplicación, pero lo que queremos en este momento es comenzar a trabajar como trabajamos. Fíjense que aquí el servidor ya está montado solamente con hacerle clic en el botón del control panel. Cuando trabajamos con Workbench o con Postgre, nosotros tenemos que iniciar el servicio de forma manual. Hay que darle una ruta y establecer, en este caso, cuáles son esos parámetros para los recursos. Aquí Exam lo hace todo de forma automática y por eso se emplean para iniciar lo que es esta parte de la explicación de los gestores de manejadores de base de datos. ¿Qué tenemos en este momento? A ver, vamos a visualizar algunas entidades de relación que tengamos por aquí de los diagramas hechos. Los tenemos en Lucidchart. Permítame buscar algunos de los que tenemos hechos por práctica y lo hacemos así. Hacemos esta pequeña introducción a lo que llamamos allí el manejador de base de datos. Ahí me estaba hablando uno aquí, vamos a ver si yo tengo algún otro. Bueno, aquí me abrió uno, pero este no me tiene. No quiero plantillas, yo quiero mi... Permítame yo ver si tengo... Ah, mira, aquí hay un diagrama. Nosotros iniciamos, recordemos que la parte de lo que... Lo podemos sacar directamente del diagrama de interrelación o el del diccionario de datos también es válido. Podemos utilizar estas estructuras para empezar a hacer mi base de datos. ¿Qué tengo en este momento? Bueno, aquí este es un diagrama de entidad de relación muy general de un ejemplo que tenemos allí. ¿Qué me permite? Bueno, yo cuando tengo ya mi planificación o mi modelo, en este caso ya voy a codificarlo en mi base de datos. Entonces empiezo a definir. Vamos a llamar esta parte de base de datos, llamémosla cena. Entonces, ¿qué es lo que mi evidencia me pide y lo que ustedes van a, en este caso, ir trabajando? Debemos tener a la mano un documento abierto para que vamos a ir copiando. Permítanme aquí, un documento abierto. Me he tomado la evidencia que el compañero Juan está aquí ya con nosotros. Permítame capturar esta pantallita, que esto hay que enviarlo. Ok, tenemos un documento abierto. Minimizo este. ¿Por qué? Porque mi documento abierto me va a permitir ir capturando las sentencias de SQL que me van a ir generando cuando yo esté codificando mi base de datos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Entonces prestamos atención, mis corazones, para iniciar. Ya tengo el servicio levantado, esta ventana la podemos cerrar, lo tengo aquí en mi navegador. Fíjense que es tan fácil la parte de lo que es la creación, que aquí en las partes de base de datos, si yo quiero crear una nueva, le doy simplemente clic al botón donde dice nueva. Si yo estuviese en este caso codificando, sabemos que la sentencia que me permite hacer esa codificación es un create base de datos. ¿Cómo puedo ver eso? Entonces, esa parte tiene mucho que ver con este curso de UTIN que yo les recomendé que trabajáramos. Permítanme, yo les voy mostrando a la par lo que estamos haciendo para que vean que los cursos sí son necesarios porque me van a permitir el refuerzo. De igualmente, si estos cursos, recordemos que estos cursos, si no pago, no me dan, en este caso, la certificación, pero podemos hacer los que el SENA también nos ofrece. Acuérdense que el SENA también nos ofrece a nosotros una cantidad de cursos que también certificados que nos van a permitir complementar la parte de nuestra formación. Entonces fíjense, aquí entramos a la data, base de datos, la parte del ejemplo, el modelado, y aquí empezamos con el lenguaje SQL. Entonces, esto que tienen ellos aquí
fíjense que son cursos que están en internet, ni siquiera los crearon ellos, sino que son cursos que están tan básicos que permiten a ustedes trabajar con todo lo que tenemos allí. Cuando yo inicio en estos cursos, fíjense que ellos empiezan, vamos a tratar de verlo un poquito. Hola chicos, bienvenidos a un video más de nuestro curso de base de datos. El día de hoy vamos a aprender las principales características del lenguaje SQL, que es el que vamos a estar utilizando próximamente. Para empezar, me gustaría decirles qué es SQL. SQL es un lenguaje estructurado de consulta, es decir, es el lenguaje que me va a permitir crear, definir, manipular mi base de datos. Es un lenguaje que es universal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero yo de esta parte de este curso? Modificar, eliminar. Okay. Bueno, que el lenguaje de definición lo que me va a permitir es darle estructurar mi base de datos y crearla. Por ejemplo, vamos a poder crear nuestras entidades. Esta parte, recordemos que cuando vimos la definición de las bases de datos, el lenguaje tengo dos momentos. El momento en que yo creo la estructura donde voy a almacenar la información. Y eso es lo que llamamos en SQL el lenguaje de definición de datos, el DDL. Y cuando yo hablo que tengo dominio del DML, del lenguaje SQL, es que ese es el otro momento de trabajo del lenguaje. Si yo ya tengo la información almacenada dentro de esa estructura que ya definí, ahora simplemente es la parte de lo que llamamos la manipulación, es decir, las consultas que voy a realizar, los filtros que voy a aplicar, la selección de la información que ya está almacenada, porque obviamente no la voy a necesitar toda al mismo tiempo, sino que voy a definir ciertos criterios. La forma de definir esos criterios para hacer esas búsquedas o esos almacenamientos o esas actualizaciones, ya sea que yo tenga que modificar alguna información, me lo va a permitir el lenguaje de manipulación de datos. Todos estos dos eventos o momentos, como les pertenecen al lenguaje SQL, sino que cada sentencia o cada instrucción se definen según estos dos, por decirlo, etapas del manejo de la información en una base de datos, y entonces ahí está más orientada y nos permite identificar mejor las sentencias con las que vamos a trabajar. De esta parte, a ver, permítame si el avanzo. Ok, estamos aquí. En cuanto al lenguaje de manipulación. Ella aquí empieza, muchachos, importante que revisen el material. Vuelvo y les repito, si quieren yo les comparto este video. Podría ser un insert o un select. Estas son sentencias que son parte. Recordemos que esto está en internet. Estos videos yo me apoyo también, los tenemos en YouTube. Esto es toda una clase completa que ellos los que están empleando. Ellos se apoyan aquí y siguen cada uno en el orden en que lo van manejando. Yo les voy a compartir mira, código compilado se llama. Vámonos a la clase número 1. Y cuando tengan su tiempito, entonces revisan el material. Yo les comparto aquí ahorita, tanto en el grupo como aquí en el chat, para que lo tengan guardadito allí. Y ahí entonces comienza toda la parte de la estructura. ¿Qué quiero yo en este momento? Vamos a hacer ya, como quien dice, la práctica total de lo que es nuestro crear. Nosotros nos vamos a manejar directamente el código SQL, porque quiero que revisen los videos, porque en los videos les aparece el código SQL que se emplea para hacer este proceso. Cuando nosotros empleamos una herramienta gestora de base de datos, nosotros muy rara vez utilizamos código, porque obviamente que lo tenemos directamente a través de cada uno de los iconos que vamos a emplear. ¿Que hay alguna vez que me permite la herramienta trabajar con código? Sí, fíjense que aquí hay una pestañita que se llama SQL. Si usted es una persona que ya tiene experiencia y manejo en lo que es el lenguaje y la sintaxis del SQL, aquí las sentencias las puede ejecutar. Fíjense que el editor, así como hemos trabajado con Visual Studio o Visual Code, las plataformas me permiten a mí facilitar la generación del código. Aquí también el exam, a medida que ustedes van trabajando, él les va facilitando el empleo de esas sintaxis que son propias del lenguaje.
A ver, aquí voy a crear una base de datos. Recordemos que todos los lenguajes que manejamos hasta la fecha son en idioma inglés. Por eso es importante tener un poquito de nociones, porque todos fueron diseñados bajo este idioma y la mayoría de todos ellos obviamente están definidos con esta sintaxis. Por ejemplo, en este momento ¿qué tenemos en este momento? Fíjense lo que hemos hecho. Acabo de darle un código SQL que él me permite crear una base de datos y la llamé Mónica. ¿Qué tenemos en este momento? Fíjense que aquí ya en la parte izquierda, donde tengo las bases de datos, ya tengo mi base creada. Esto lo acabo de hacer por consola, que es lo que llamamos por código. Pero nosotros cuando tenemos una plataforma que nos facilita el manejo de lo que es las estructuras de bases de datos, yo no tengo que hacer esto a través de código. Obviamente que hay que aprendernos la sintaxis del lenguaje, porque no siempre vamos a trabajar directamente a consola, directamente con una plataforma, porque puede darse el caso que cuando yo esté codificando yo necesite crear o hacer el registro o hacer la actualización y darle esa instrucción a algún icono que yo haya generado en mi aplicación o en mi sistema o en mi página, y yo tengo que decirle, en este caso, a la aplicación que me está haciendo la gestor, cuál es la actividad que él va a realizar o cuál es el proceso que va a realizar. En este momento lo que vamos es a identificar cómo funciona la plataforma y cómo este manejo de esa plataforma me va a ayudar a realizar la evidencia que debemos entregar en la parte de lo que nos corresponde de nuestra formación. Esto era para mostrarles que yo puedo trabajar con código aquí igual, pero yo no lo voy a hacer a través de esto, lo voy a hacer directamente aquí. Fíjense que las plataformas, ya lo que tengo que es darle clic al botón crear y ya automáticamente me lo va a crear. Vamos a hacerlo con este ejemplo que teníamos aquí. Permítanme, yo divido esta página para que podamos trabajarlo con la imagen que teníamos aquí en nuestro ejemplo. Esta no era, aquí está. Tengo esta imagen que estamos aquí, vamos a trabajarlo con esta y vamos a hacerlo aquí. Ok, ¿qué tengo acá? A ver, tú no te sales de aquí. Quitemos esto para que el tamaño completo yo pueda ver. Ok, vamos a empezar. Dijimos que esta base de datos le íbamos a llamar Cena. Entonces fíjense que está sencillo, que ustedes solamente escriben y le hacemos clic al botón. Él automáticamente hace la creación sin necesidad que nosotros estemos lanzando código alguno. Podemos identificar que aquí ya la base de datos está creada. Aquí donde dice consola, al menos en esta aplicación, en esta plataforma, me permite tener un historial de todo lo que estamos haciendo. Este historial es cada acción que yo hago aquí a través de mis botones, él lo va a ir guardando acá. Fíjense que aquí acabo todo lo que haga en SQL, él lo va a ir guardando aquí en mi historial. Acabo de crear mi base de datos Cena. Él no me lo muestra porque no lo trabajé directamente a consola. Este es todo lo que nosotros trabajamos a consola. Yo la maximizo y lo minimizo aquí. Aquí en mi base de datos Cena, fíjense que ya existe. Para yo poder empezar a crearle las tablas, que son en este caso ahora las estructuras donde voy a definir los campos de almacenamiento, yo simplemente hago un clic en la base de datos donde voy a trabajar y fíjense que ella se sombrea. Yo no puedo empezar a crear tablas si no defino en cuál base de datos son la que voy a emplear. En este caso, en nuestra base de datos Cena. ¿Qué tengo yo? Bueno, aquí en este momento, ¿quiénes representan para mí mis tablas? Mis tablas las van a representar aquellos elementos que yo he definido en ese diagrama de entidad de relación, que definí en mi diagrama relacional, que he establecido en mi diccionario de datos, en cualquiera de las estructuras de planificación que nosotros, aquellos productos que hemos definido, donde detallo cuáles son esos datos que voy a almacenar, que van a representar cada uno de los campos dentro de mi estructura de base de datos. En este caso mi tabla se llamaría mobiliario,
Entonces yo crearía mi tabla mobiliario. Recordemos las buenas prácticas. Mobiliario, mayúscula. Aquí automáticamente me está diciendo número de columnas. Mis columnas van a representar cuántos campos tiene esa estructura de tabla. En este caso vamos a ponerle los primeros 4. Yo tengo que incluir allí obviamente todos los que tiene mi tabla, pero en este momento lo vamos a hacer así para la práctica se vea cómo va a quedar. Tomemos estos primeros 4 campos así como aparece por defecto. Si yo quiero más, maximizo o minimizo según sea la cantidad. Vamos a crear 4 campos y simplemente le doy crear. Cuando yo le doy crear a la parte de la tabla, él me va a desplegar este menú que tenemos ahora aquí en este momento. Que tengo en este menú, permítame esconder aquella ventana. Este menú es, tú indicaste que tenemos 4 tablas, en este caso 4 campos en esta tabla para hacer. Aquí están los 4 campos. Y ya vamos a empezar a definirla como la teníamos establecida. Si se me olvidó algún campo, fíjense que aquí me permite agregar n cantidad de columnas adicionales si se me haya olvidado algún campo al momento de la creación. ¿Qué tenemos en este momento? Entonces, para crearlo, yo vamos a empezarlo como lo tenemos aquí. Empiezo con mi primer campo que se llama código. Y fíjense que yo tengo todo desplegado solamente con hacerle clic al mouse. No tengo que estar definiendo con lenguajes, a veces instrucciones que pueden ser complicadas dependiendo el nivel de aprendizaje que tengamos, esa curva de aprendizaje que nosotros tengamos. Y podemos en este caso tener alguna dificultad, pero manejar plataformas es lo más sencillo porque se hacen en orientación al usuario. Eso es lo que nosotros ya manejamos al momento de definir nuestros programas. Código lo hemos definido, hay que saber y recordar los tipos de datos. Aquí tenemos los tipos de datos que en este momento están establecidos. Fíjense todo lo que manejamos. JSON, estos son los últimos tipos de datos, estructuras con las que se trabajan ahora en Internet. Aquí definimos qué tipo de datos por defecto es los que vamos a darle a este campo. ¿Qué quiere decir ese tipo de datos? Es decir, qué tipo de valores se van a almacenar aquí. Por defecto los primeros 4 son los que vienen, que ya lo hemos dicho, son campos nativos que los traen todos los lenguajes y obviamente son los principales, por decir los básicos. Tipo entero es numérico, dejémosle tipo entero, aquí es donde se define el tamaño de ese campo. Cuando hablamos de predeterminado es si tiene algún valor inicial. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la persona es mayor de edad, obviamente tiene más de 18 años. Aquí pudiese ser un predeterminado el 18 porque no puede tener menos de eso. Pero eso va a depender del tipo de datos que ustedes vayan a almacenar allí. La parte de cotejamiento se refiere a que con quién va a interactuar este tipo de alfabeto con el que estamos manejando. Si tiene algún tipo de atributo, que son atributos que tienen que ver con la parte de lo que es, si son signos, si viene como alguna especie de bandera asignado a este valor, eso lo vamos a definir aquí en la parte de los atributos. Si lo podemos tener nulo, obviamente que no podemos tener nulo un campo de tipo código, al menos no aquí en esta parte. Permítanme, yo minimizo un poquito para que me muestre todos los campos completos. Ok. Aquí definimos si es mi clave primaria, si es una clave indexada y si en este caso el campo tiene algún tipo de atributo que me pertenezca a mí accesar a la información. En este caso definimos que es nuestra clave primaria y él automáticamente me dice cómo quiere que lo defina. Si va a ser con la misma cantidad, preferiblemente en la misma longitud que hemos definido, él asocia esa clave primada y le damos continuar. Ya esta clave la hemos definido como primaria, fíjense aquí la tenemos, mi clave única. Y si mi clave única es autoincrementada, yo chuleo aquí. ¿Qué quiere decir autoincrementada? Que ya automáticamente se va generando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero si mi campo código yo lo voy a manejar, lo voy a insertar porque ya lo tengo definido en alguna otra estructura, yo simplemente dejo esta parte en blanco. Comentarios, bueno, aquí se coloca, este es el campo tipo numérico que pertenece a esa parte descriptiva. Vamos a hacerlo directamente con los otros que tengo aquí. Estilo, mi campo se llama estilo,
Estilo, obviamente son de tipo letras, entonces en este caso yo le doy tipo varchar. Sabemos que varchar él los va colocando como en una especie de vector cada uno de las letras que están definidas en esta respuesta. Yo asumo que esta palabra estilo puede tener máximo 30 caracteres y yo lo coloco allí, de manera que lo vaya manejando. Lo demás, como no tengo ninguna característica adicional, lo dejo por defecto. O el otro campo, color, y de igual forma al anterior, sabemos que lo máximo que podemos tener en letras en un color pueden ser 20 dígitos. Yo lo coloco de tipo varchar y le pongo una dimensión de 20 dígitos. ¿Qué otro campo puedo tener aquí? Bueno, por ejemplo, fíjense el peso o el tamaño. Vamos a tomar uno de estos para que todos no sean de tipo numérico. Tomamos el peso. Cuando yo voy a hacer el peso, yo sé que no lo puedo llamar entero, porque entero, si la persona pesa 3.5, no me lo va a tomar en ese caso. Entonces, allí es donde entramos con los valores que son de tipo decimal, o sea, que tienen coma. Estos 4 son definidos para ese tipo de carácter, entonces por defecto nosotros los llamamos de tipo real, es decir, que tiene valores después de la coma. Le podemos dar una dimensión, obviamente la parte entera, porque la parte decimal él la va a asumir completa. Entonces aquí yo le puedo dar, vamos a darle de 10 dígitos, que no pasemos de 10 dígitos, y lo tomo por defecto. Todo lo demás lo hace él por defecto, lo hace la plataforma para facilitarnos la tarea a nosotros. ¿Qué es lo que voy a tomar yo en cuenta? Fíjense que aquí al final, al menos en Exam, hay una parte que se llama previsualizar SQL. Yo le hago un clic aquí y él me muestra el código en SQL que acabo de utilizar para hacer todo lo que acabo de indicar, simplemente con hacer un clic, desplegar y escribir nombre. ¿Qué hacemos? Yo copio todo esto que está acá, que es la parte que a ustedes les están sugiriendo, que cuál es el código en SQL, y lo pego aquí en el texto. Cuando yo ya tengo, entonces me doy cuenta que fíjense que cada color nos va a representar una instrucción. Las palabras que están en mayúsculas son las propias definidas del lenguaje para el manejo de lo que acabamos de definir, lo que es el manejo y la estructura de la data, de la tabla. Todo lo que tengo en azulito es lo que yo inserté en los campos de texto, es decir, es la parte textual que yo como administrador de la base de datos le estoy incluyendo. Todo lo que se está en verde representa los tipos de datos que están definidos en cada uno de ellos. Y fíjense que aquí automáticamente me está indicando que la clave primaria es el campo código que yo tengo definido ahí. Cuando yo le doy, ya copié el código en SQL, le doy guardar. Entonces aquí tengo un pequeño detalle que me está generando un error, que me está diciendo que no puedo definir mi clave tan larga como la que tenemos aquí. Quitémosle esta dimensión, vamos a ver si él me lo permite guardar. No, ese no es el error. Permítame aquí, el error tiene que ser, me está diciendo que una parte del campo clave o no es una cadena o un objeto tan grande como la parte que yo definí. Entonces aquí cuando lo definimos, a ver, permítame, vamos a cerrar acá, refrescamos, mi tabla se llama mobiliario. Cuando hice la definición aquí está. La ventaja de trabajar con plataforma es que él guarda todo. Aquí dijimos que esta es mi tipo doble, no le demos dimensión, sino para que guarde el tamaño que tenga. Aquí color la definimos de 30 máximo. Esta también irá a varchar. Y le coloqué 20. Y a esta le habíamos dado de tipo 10. La podemos dejar de tipo entero y automáticamente cuando le di aquí autoincrementable, él asumió el cambio y por eso me generó un conflicto. Cuando quise definir, vamos a darle continuar y que tome el tamaño como lo tiene allí. Previsualizo y fíjense que el código sigue siendo el mismo, aquí no ha cambiado absolutamente nada. Le doy guardar. En este momento, como todo, acuérdense que todo esto es muy interactivo con la parte del mouse. Cuando estaba explicando en la parte que le di autoincremental
o la parte del nulo, cuando lo chuleé, él automáticamente va asumiendo ese valor. Entonces le dije autoincremental y le di una definición. Ahí me va a decir, no, mira, pero espérate. También le dije campo nulo. Ahí hay un conflicto con la parte de la definición. ¿Qué acabo de hacer en este momento? Aquí ya tengo mi estructura tabla, fíjense cómo lo vemos, con los campos definidos sus valores, y aquí lo tengo. Ay, se me olvidó que el campo código no era de 10 dígitos, era de 20. ¿Cómo hago? Si yo tuviese que hacer toda esta estructura con SQL, tendría que utilizar un alter para cambiar esa estructura de mi tabla, pero aquí en una plataforma yo simplemente le digo cambiar, él me va a levantar el código, aquí yo cambio la dimensión y le doy. Fíjense que en SQL lo que tengo que hacer, tendría que escribir una alter table, o sea, modifícame la tabla en el campo mobiliario y cámbiame el código a un código que tenga 20 dígitos y obviamente que no nulo. Yo todo lo que tenga que hacer, recuérdense que todo es agarrar, copiar y pegar, y le doy cerrar. Entonces simplemente guardo y me doy cuenta que él hace automáticamente los cambios. Mira, aquí lo tengo. Y todo lo estamos haciendo con un clic. Esas son, en este caso, los beneficios de trabajar con plataformas. Todas trabajan de este mismo estilo, o sea, todas te dan esta facilidad de que tú puedas cambiar y modificar y estructurar directamente todo lo que representa la parte de la estructura de la base de datos, simplemente con hacer clic, así de sencillo. Entonces, minimizo aquí, me devuelvo donde están ustedes, corazones, y ahora empiezo a escuchar su comentario. Ay, compañero Félix, vamos a ver. Qué pena, no les había escuchado. En este caso, corazones, háblenme, porque como yo pongo la pantalla, la maximizo, no me deja. Vamos a ver. Lo que pasa es que esta vez Félix no está entrando con la cuenta Micena, y aunque ya sabemos que la cuenta Micena no se emplea, y ya lo tenemos aquí, pero es que es raro porque yo a Félix lo había incluido de una vez aquí en los calendarios cuando le mandé la invitación. Yo creo que él estaba incluido en mi calendario de las sesiones que las tenemos ya de una vez activas aquí en el calendario. Permítanme un momentico, corazones, yo le molesto acá. Y aquí está Félix Enrique, a menos que tenga otro correo y no. Vamos a pedirle mejor el correo y una vez lo incluyo nuevamente acá para que entonces pueda accesar a la reunión. Bueno, corazones, me devolví. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a cómo van a ser las bases de datos que les está pidiendo la parte de la evidencia. Cristian, ¿pudiste instalar el examen? Sí, ingeniera, pero ya me di cuenta que el error es el puerto, ingeniera. Es que en la guía de aprendizaje nos dice que instalemos MySQL Server para trabajarlo con Workbench. Okay. Pero entonces en la instalación hay que habilitar el puerto 3306 y el error que me da Sam es ese, míralo, me dice problema detectado, el puerto 3306 está en uso, deshabilítelo para seguir con el proceso, y eso es lo que me está generando el... Sí, porque acuérdate que esos recursos los asigna es Windows. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ahí sí, ya él te está diciendo que específicamente en ese es el único que puede trabajar, y eso seguro que ya el Windows lo tiene, se lo asignó a alguna otra aplicación o algún otro recurso. Sí, se lo asignó al MySQL Workbench. Entonces no sé si lo desinstalo y para darle vía al SAM. Entonces, sí, la guía de aprendizaje nos sugiere es eso. No, es que acuérdense que ustedes pueden trabajar en cualquiera de las aplicaciones independientemente si la guía se lo sugiere, porque lo que vamos a copiar es ustedes lo que van a montarme de evidencia es el SQL, es el código que está allí. Las pantallitas en su defecto, tal vez las que le tengan que hacer la entidad relación. O fíjense que cuando trabajamos al menos aquí en el SAM, porque es que SAM me parece a mí tan sencillo. La parte de la estructura, ustedes la tienen aquí, cómo está cada una de las tablas. Si quiero,
aquí es la parte de la inserción de los datos. Fíjense que ya yo tengo una estructura, me dice un código, yo lo único que hago es colocar el valor. Por ejemplo, esta se va a llamar 1, 2, 3, 4, va a tener un estilo moderno. Aquí estoy insertando ya datos. Hay una evidencia que les dice que inserte una cantidad de datos y ustedes simplemente a través de esta parte simplemente lo vamos a manejar. El color, vamos a ponerle color verde y el peso puede ser 230.78. Yo le doy continuar y él lo va almacenando. Lo que pasa que peso, el coma no existe, tiene que ser punto. Entonces me devuelvo, aquí está el comando, miren una vez el código, en este caso la sentencia SQL que me permite trabajar con eso. Entonces yo me devuelvo porque ¿qué pasó? Que no es coma sino es punto. Entonces él no me va a permitir insertar la coma porque no existe, porque se supone que la coma para mí representa un carácter y yo acabo de definir que esto es numérico. Entonces llevo 34.78, él sí asume el punto como la parte decimal. Entonces aquí tengo el mobiliario, ya lo había guardado. ¿Cómo sé yo cuáles datos tengo ahí? Yo me voy a la tabla, simplemente haciéndole un clic y entonces aquí tengo. Fíjense que él me guardó la tabla, me guardó el peso 234, pero como yo le di coma, él simplemente cortó esos datos de ahí para allá que no existen y me colocó solo la parte entera. Ya este número existía y por eso me dio ese conflicto. Vamos a insertar dos datos apenas para que vamos a hacer alguna consulta. Por ejemplo, ya tengo el 4, 5 y 6. Vamos a ponerle aquí tradicional. Que sea color amarillo. Y en este caso vamos a insertarle con el punto para que me permita almacenar el valor con punto. Entonces el código aquí está, de una vez me dio el código con el cual yo hice la consulta, con el que lo generé la inserción y lo pongo aquí. En este caso lo copió, pero me lo copió me copié la parte que no era. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Este es el que tengo que copiar para que él me permita copiarlo con el colorcito y que sea parecido a lo que tenía allí. Aquí está el colorcito. Entonces, ¿qué tengo acá? Inserinto, volvemos en este caso es la sentencia que me permite insertar en la tabla mobiliario, y aquí lo que está entre paréntesis es en la tabla en el campo código, estilo, color y peso, me va a insertar los valores 3, 4, 5, tradicional amarillo. Y ¿qué es lo importante saber de estas sentencias? Que al menos en la parte de inserción, que aquí ya estamos hablando no del DDL, sino del MDL, de lo que es el manejo, lo importante es conocer que en el orden en que estoy definiendo los campos, en ese mismo orden debo insertar los valores. Si yo me confundí y puse un valor que no correspondía, SQL no identifica ese error, sino que el valor que usted colocaron allí, él se lo va a almacenar en ese campo definido. ¿Cuándo me puede generar un error? Si yo dije que era tipo texto y le coloqué, que era tipo numérico y le coloqué letra, me va a generar un error. Pero si es tipo texto, acuérdense que la parte alfanumérica también acepta los números como caracteres. ¿Qué tengo en este momento? Ya, fíjense, ya le dio guardar. Aquí, ya lo tenía creado. Si yo, por ejemplo, fíjense que aquí tengo para hacer todos los cambios del manejo de las bases de datos. Hacer consulta, insertar valores, actualizar valores, borrar valores. Ya esto es lo que llamamos el manejo de la base de datos, de la información. Entonces, ¿qué tengo aquí? Mira, aquí ya tengo los dos campos con los cuales yo inserté en la tabla y lo tengo aquí. Yo quiero ver qué es lo que tenemos aquí. Eso que acabo de hacer, a ver. Nos vamos al SQL y aquí tengo. Quiero ver y entonces él te va mostrando automáticamente todo lo que nosotros tenemos aquí. Le doy continuar y entonces aquí tengo. Con esa sentencia que acabo de ver, con esta, él me va a mostrar los valores que tengo aquí. Me lo está mostrando todo. Entonces aquí es donde empezamos a jugar con cada una de las sentencias de ejemplo que la guía de aprendizaje les está dando. A ver, donde el campo es 1, no, yo quiero donde el campo, a ver, yo acabo de borrar. Donde un campo de la tabla se llama color. Donde el color, que lo tengo aquí definido,
sea igual a, vamos a ponerle una rayita, ¿dónde está? Vamos a poner, sea igual a verde. Vamos a ejecutarla, ¿dónde está? Aquí, continuar. Entonces él me lo va a mostrar, fíjate, aquí me lo está resaltando que este es el campo por el cual yo hice la selección, y el único dato que me mostró es este, porque este es el único que yo le acabo de indicar en SQL, que el color sea igual a verde. Entonces ya esta parte es lo que llamamos manejo. Ustedes tienen unas instrucciones en SQL que les está pidiendo la guía del manejo de base de datos, que filtren, que hagan una consulta por un determinado valor, que hagan una consulta por un criterio definido, y entonces es aquí donde nosotros los vamos a escribir y ejecutar. Vuelvo y les repito, ustedes pueden trabajar con la plataforma que deseen. Lo importante es que el código que se genere para hacer esas consultas es lo que van a colocar allí en la evidencia que está sugiriendo la guía de aprendizaje. ¿Dudas, preguntas? Hola, Feliz, ¿cómo estás? Ok, Félix, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún detalle con alguna evidencia? ¿Alguna de ellas que quieras activar el tiempo para montarla? Les escucho. Acuérdense que este espacio que tenemos aquí es para que ustedes me descarguen toda la información que manejamos. Chicos, ya los jueves se me va a hacer un poquito. Ok, no hay ningún problema. Acuérdense que tenemos tiempo. De todos modos, vuelvo y les recuerdo, Félix, en la mañana a veces está complicadito, pero entonces les recuerdo que si quieren establezcamos otro horario que no sea diferente, que sea alterno a este tiempo, donde también ustedes puedan interactuar conmigo y revisar alguna evidencia o corregir alguna cosita que tengamos pendiente. Pongámonos ahorita de acuerdo, que al menos ya está la mayoría, qué horario les convendría adicional a este. Porque ya los jueves no me da chance, porque tengo formación presencial, entonces es muy complicado porque estoy corrido desde las 8 hasta las 12. Entonces, si el jueves les conviene en la tarde, o yo acuérdense que les había dicho el jueves en la noche, pero nunca nadie se conectó, entonces ya ese horario asumí que de verdad no era conveniente para tener contacto con ustedes. Ok, otro día en la mañana sería temprano, porque yo tengo que salir de aquí a la más tardar a las 8:30 para las consultas. Entonces no sé si a ustedes les conviene trabajar de 7:30 a 8:30 o de 7 a 8. O sea, es que los compañeros solo pueden en la mañana, entonces yo estoy estableciendo un horario en la mañana, pero entonces también podemos establecer otro horario en la noche, pero uno que de verdad ustedes tengan, al menos yo sé que los que en la mañana no pueden, no, obviamente no se van a conectar en la noche porque están en este caso ocupados, pero que otro horario en la mañana, podríamos tener ese mismo horario donde habíamos trabajado. Yo puedo trabajar miércoles o viernes de 7 a 8 sin ningún inconveniente, no sé a ustedes qué les parece. Y Félix, pero entonces ¿lo quieren miércoles o lo quieren viernes? Díganme, cualquiera de los dos para mí es igual. Para acomodarlo y agendarlo directamente ya de una vez para enviarle en este caso el enlace para que les llegue la notificación al correo los 10 minuticos antes de comenzar la sesión. Ok, entonces fíjense, lo voy a cambiar directamente, entonces ya nos queda viernes de 7 a 8, sería nuestra otra hora en la semana para la corrección. Me parece perfecto porque entonces así lo que tengan pendiente lo hacen los fines de semana. Dime, Félix.